Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Nau64 en YouTube, les habla el maestro Fide José Riverol y hoy tenemos la segunda ronda del campeonato uruguayo. Primero que nada, una muy mala noticia, el maestro Fide y ex campeón uruguayo Nicolás López Azambulla abandonó el torneo por fuerza mayor, así que bueno, ahora el torneo va a quedar con 11 jugadores. Le deseamos mucha suerte a Nicolás en lo que le haya evitado dicha participación. Bueno, empecemos entonces con Facundo Vázquez, con Claudio Coppola, que esta es la posición final, un poco extraña, ¿verdad? Porque acá claramente las blancas están jugando rey por C5 y nada, tienen un final muy claro a su favor, ¿no? Después creo que el plan sería avanzar con los peones y sacar un peón libre, no se ve qué fue lo que pasó. Quizás fue mal pasada y en vez de reyes 5 vieron que cuando hacen tablas ponen los reyes en el medio. Supongo yo que si no fue así y fue tablas por otro motivo, me imagino yo que Claudio haya jugado A6 para evitar justamente la entrada del rey. Pero bueno, eso no lo sabremos, apenas podamos averiguarlo, quizás en la ronda 3 se los pueda informar con algún compañero que nos mande la información. Bueno, vamos a la partida entonces entre Rosselli, el actual campeón uruguayo, maestro internacional, múltiple campeón uruguayo, Bernardo Rosselli, contra el maestro Fide Diego Carbones. ¿Qué les parece si arrancamos con esta partida donde se produjo una defensa india? Rosselli sorprende con el alfil F4, ¿no? El famoso ataque Londres, ¿verdad? Apertura a Londres. Acá en Uruguay siempre le hemos dicho, le hemos llevado como o con otros nombres de apertura, ¿verdad? En este caso el alfil F4 siempre lo hemos tratado con nombres de aperturas lentas. Pero bueno, siguiendo con la posición, las negras plantean una defensa india de rey clásica, donde tratan de romper con C5, ven que las blancas mantienen una posición muy estable. A algunos jugadores les gusta jugar con el alfil en D3, otros piensan que ese alfil en D3 está mal, porque normalmente tienen estos peones que evitan que ese alfil juegue. Normalmente eso también es cuestión de gusto, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poquito más con la partida. Acá las negras eligen alfil peón A6, otra jugada era alfil B7, totalmente posible. Las blancas juegan clásicamente, siempre haciéndose el lugarcito para el alfil y esconderse. Siguió con alfil B7, estamos dentro de la teoría de la apertura. Alfil H2, ya escondiendo y saliéndose de los chistecitos con E5, con caballo H5, ¿verdad? Las negras juegan caballo BD7, seguimos dentro de la teoría, y dama B3, ¿no? Una de las líneas principales junto con caballo BD2. Bueno, contra dama B3, las negras eligieron caballo E4, torre D1, y acá sí nos fuimos un poquito de la teoría. Acá se recomendaba caballo BD2, y tras, por ejemplo, dama C7, bueno, había un par de partidas donde se cambiaban los caballos y traían una torre al centro a C8 o inclusive a torre a B8. También era posible dichas variantes, ¿verdad? Bueno, volviendo a lo nuestro, les decía que después de torre de 1, perdón, las negras trajeron el otro caballo, caballo A3. Parece que el blanco intenta alguna cosita con caballo C4, presionar en B6, quizás con esas ideas. Parece muy normal que D5 lo evite, ¿verdad? Primero que nada, D5 se nos va de las manos. Las negras prefieren jugar con torre B8. D5 cierra la posición el conductor de las piezas blancas. Otra posibilidad muy interesante podría ser intentar llevar el caballo E1 para poder jugar con F3 y E4 y quedarse con el centro. Pero bueno, eso parece bastante lento. Siguió la partida con torre 8, caballo E1, se reagrupa un poco las piezas, ¿verdad? Les comentaba que acá el blanco decide jugar a cerrar la posición con D5 y torre 8, que aparenta buscar algún tipo de ruptura por el flanco de rey, por el centro del tablero, perdón, caballo E1, muy probable para desalojar el caballo, lo que les había mostrado anteriormente. Muy buena jugada, pone el alfil en una situación bastante activa, ¿verdad? Siempre evitando los golpes de F3, C4, manteniendo ahí el centro bien
bien custodiado, y ahora las negras hacen la clásica jugada E6 de la Indo Benoni en la ruptura. Tras esto, las blancas acomodan un poco las piezas con caballo C2, ven que sobreprotegen el peón de 3, sin apuro se cambia y acá queda un peón débil, ya que el alfil y el caballo lo están atacando. Eso esclaviza un poquito a la dama y le da posibilidades a las negras de un golpecito bastante interesante, que es C4. La otra opción también podía ser jugar con B5, es tipo gambito Volga, pero era bastante complicado entregar. La entrega en C4 parece bastante interesante, activa el juego, obliga a las blancas a comer con el alfil prácticamente. La otra opción, por supuesto, podía ser comer de dama, pero no se ve bien porque las piezas negras, como decía anteriormente, se activan, por ejemplo con torre C8, o mismo ya directamente como en la partida con caballo C5. Alfil C4 parece muy normal. Las negras juegan caballo C5, dama B4, torre 4, acá empieza a crear algunos inconvenientes en la posición. Ya hay amenazas bastante interesantes, como la idea que les mostraba hoy, que era jugar B5. Se parecía que las blancas podían jugar F3, ¿no? Que era una jugada bastante interesante, porque prácticamente las negras, si no quieren quedar con peón de menos, tienen que entrar obligatoriamente en esta línea, y tras dama de 2, muy probable que la torre se retirar hacia, por ejemplo, la casilla E7 y mantener esta posición. Pero Rosselli quiere demostrar que el peón de más lo puede mantener y prefiere jugar con B3. Esto le da una posibilidad táctica a las negras, que era jugar ya directo caballo de 5, ¿verdad? La idea es que, bueno, están las piezas clavadas, ¿no? En este caso en forma horizontal, ¿verdad? Está difícil la decisión que tomaría Rosselli. Supongo yo que retiraría la dama presionando sobre D6, y bueno, tras cualquier retirada de caballo aparentaba ser que se caía el peón de D6, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos caballo F6 y ahí dama D6. Lo que sucede acá que probablemente no le gustó la variante donde a las negras no le gustó la variante que tenía que entregar la calidad acá para no quedar muy perdido si cae ese peón, y tras BC4 hacer este doblete, ¿verdad? ¿Cómo estudiaría esta posición? Bueno, bastante incierta. De todas maneras, parece ser que las blancas, con ese peón de más que se van a quedar de extra, o aparentemente van a quedar de extra porque este peón está perdido, por decirlo de alguna manera, por ejemplo contra esta línea dama E1, caballo E1 y caballo A1, el peón de D6 está en problemas, ¿verdad? Igual la posición parece bastante extraña con estos peones ahí aislados. Bueno, volviendo a la partida, les digo que se jugó entonces tras alfil C4 y caballo C5, dama B4, torre D4, B3, jugaron B5, echándole más leña al fuego. Y bueno, las blancas tienen que aceptar por el tema de la clavada, todo esto es obligado, y ahí sí comen en D5, ¿no? Las blancas juegan caballo D4, caballo C a D4, poniendo un poco las cosas en problemas, ¿no? Porque ahora sí, cuidado con alfil por D5. Las negras jugaron alfil F8 y ahora sí comen en D5, caballo por D5. La dama viene a C4, toca el caballo. Cuidado que en cualquier momento hay un doblete ahí, hay que tener muchísimo cuidado con negras. Y tras caballo B6 retira la dama, tocando y amenazando un B4 porque la torre de D4 está en el aire. Las negras jugaron dama E8, que defiende la torre, ¿verdad? Y lo más sencillo acá con blanca y muy bien jugado fue caballo D6, ¿no? Toca la torre, toca la dama, las negras están obligadas a comer, y tras alfil D6, problemas serios para las negras, ¿no? Hay que defender el caballo, parece ser torre C8 la jugada indicada, pero no sirve de nada porque no hay motivos tácticos para recuperar la pieza, ¿no? Imaginamos, no sé, por ejemplo, jugar caballo D7 y tras B4, bueno, las blancas están ganadas. Un buen punto de Rosselli, que como ya habrán visto la tabla de posiciones, si entran a la página de Nau64, ya es el único líder con 2 puntos. Muy interesante fue la partida entre Manuel Larrea, el ex campeón uruguayo, maestro FIDE, contra el maestro internacional Nahuel Díaz. La posición
es bastante interesante en el sentido de que les propongo que después la miren. Acá mismo en la página van a tener la partida completa de la ronda 2. Y aquí parece que la posición de las blancas es quizás un pelín mejor, pero tampoco exageremos demasiado, porque bueno, tienen pareja de alfiles, tienen mejor estructura de peones, pero las negras no parece tener demasiadas dificultades, en el sentido que lo único que tienen que preocuparse es por su rey y su torre, ¿no? Casi nada. Pero lo cierto es que la posición se podía mantener. El tema es que acá a Nahuel Díaz le quedan 2 minutos 30. O sea, fue una partida bastante intensa, por eso propongo que ustedes las miren completo. Estaba difícil jugar de negras, ¿no? Una idea, por ejemplo, podía ser intentar acomodar un poco las piezas, llevar la dama 6 para acomodar al rey blanco, o intentar un H5 para sacarse una debilidad con H4, y en caso de jugar H4 más casillas blancas quedarían débiles. Acuérdense que el alfil está del otro lado. Lo cierto es que acá Nahuel en apuro de tiempo juega A5 y queda inmediatamente perdido por un detalle táctico que inclusive el amigo Simpey de chess.com, nuestro compañero del club de Nau64 en dicha plataforma, me la comentó y me dijo, mirá tal posición, y me dijo la jugada, ¿no? Es un mazazo, la verdad que es un mazazo la posición. La dama está atrapada, ¿sí? Fíjense en que si pudiéramos jugar alfil C5, la dama no tiene a dónde retirarse. Entonces, ¿qué nos está molestando jugar alfil C5? Pues claro, torre por caballo. Tras este movimiento, las negras directamente abandonaron, ¿no? ¿Qué les queda de alternativa? Bueno, podrían pegar un jaque, pero en realidad no sirve mucho el jaque intermedio, porque el rey se iría tranquilamente a D2 y no pasa nada. Lo cierto que contra alfil D7, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Alfil C5 y se atrapa la dama. Recomendación, ver la partida totalmente completa. Otra partida muy interesante, y la verdad que no da tiempo de analizar todo, fue la que enfrentó el maestro internacional residente en Brasil, Luis Rodí, donde iba de piezas blancas frente a Matías Michailov. Fíjense en los tiempos, 1.19 para el conductor de las piezas blancas, 1.39 para las piezas negras. Las negras tienen calidad además, pero las blancas tienen un par de peones de compensación. O sea que matemáticamente podríamos decir que están iguales, pero el rey blanco parece estar un poquito peor. Quizás esto, el hecho de tener la calidad y el rey blanco que está medio complicado, capaz que le da algunas oportunidades más interesantes a las negras. Pero acá, por ejemplo, existía caballo G3 y muy probablemente eso hubiera conducido a un empate, a pesar de que la torre en D7, después un dama D7, está un poco en el aire, ¿verdad? Pero vamos un poquito a lo que sucedió en realidad. En la partida, muy apurado de tiempo ambos jugadores, como dije anteriormente, se juega el movimiento torre 5. Tras este movimiento, Rodí encuentra la única variante que gana, que es dama de 7. Tenía dos movimientos, en realidad tenía otro movimiento que empata y esta jugada. Las demás eran todas perdedoras, con eso les digo todo, para que ustedes las puedan analizar. Dama de 7 obliga al rey a refugiarse. También podía intentar ir a la casilla F6, por supuesto, pero acá las blancas o tienen o caballo E4 o mismo la interesante jugada G4 con idea de G5. Pero en la partida se jugó rey H6, lo que les comentaba anteriormente, y las blancas tienen otra vez una única jugada buena que encima gana, porque las demás son peores, porque la posición de las negras a esta altura, si las blancas no acertaban con la jugada, inclusive podían perder. Juegan caballo E6, esta jugada es un mazazo, amenaza dar mate en G7, ¿sí? Y no tiene más remedio el negro que comer el caballo. No tiene más remedio que comer el caballo. Y después de dama E6, ya ahora son dos peones de ventaja. ¿Sí? El peón de F3 está un poquito en el aire. Cualquier jaque de dama, muy probablemente se podría ya comer ese peón de F3. Siguió la partida con caballo D4, tratando de complicar un poquito, pero acumulando un poco el tiempo, juega con jaque, repite la posición. Las negras tratan de eludirlo, obviamente quieren aprovechar y no repetir la situación de jaques para que no le dé tiempo, al contrario, a analizar mejor. Y bueno, tras dama de 8, rey H7, B6
Y ahora el negro es el que empieza a jugar jaque. Rey E3, caballo C2 jaque. Y bueno, las blancas tenían para comer el peón, prefieren jugar rey F4, que también es muy sana. Y tras dama E6, bueno, empieza en el aire, motivo táctico, dama C7, de dio este jaque y se va a llevar el caballo, ¿verdad? Y de esta manera Luis Rodríguez cosecha su primer puntito en el torneo. Momento importante entre el gran maestro Alejandro Holzman y el maestro FIDE Sebastián Granara. Las blancas, bueno, tienen un peón de ventaja, pero las negras no están mal, ¿sí? Están bloqueando el peoncito, tienen algunas posibilidades, podríamos decir prácticas, ¿no? Principalmente la jugada dama H4 puede molestar un poco, pero acá Sebastián encuentra el talón de Aquiles de las blancas y aún con peón de menos hace la jugada H5. Muy buen movimiento de nuestro amigo Gato Corbis en chess.com, que al jugar H5 está ya creando amenaza directa, como capturar en G4 y pasar la dama a H4 y empezar a sufrir el peón de G4. ¿Qué tenía que hacer el blanco? Bastante difícil decir cuál es el movimiento correcto, ¿no? Supongamos por un momento que voy de blancas y quiero reagrupar las piezas. Por ejemplo, jugar caballo E2. Una jugada como caballo E2 parece bastante natural, porque el caballo va a venir a G3 y va a contestar un poquito más en el centro, quizás también por este otro lado por C3 y tratar de dirigirse a E4, pero en ese caso demuestra que la jugada de H5 de Sebastián es súper fuerte, porque aquí puede cambiar en G4 y lo que le decía anteriormente, ¿no? Jugar dama H4, con lo cual el peón que está en G4 se va a perder. No es conveniente obviamente adelantarlo, porque estaría entrando el otro alfil o mismo la dama por la columna H, ¿verdad? A todo esto quiere decir que la posición de las blancas pasa a estar un poco delicada a pesar del peón de más, y las jugadas no son fáciles de ver. Parece ser que alfil E2 es una buena alternativa, con idea de contestar a H por G con alfil por G4, no H por G4 por el movimiento dama H4, que inclusive las negras parecería que están mejor, porque tocan G4 y tocan H2. Pero acá podría comer de alfil, y tras el cambio de alfiles y la idea de dama H4, el blanco podría defenderse, pero bueno, con mucha sangre fría, con F3, con lo cual parece casi imposible que acá las blancas se estén salvando de un perpetuo, y bueno, cuidado hasta con un mate, ¿no? Pero en realidad acá no hay mucho. Hay un par de jaques, por ejemplo, dama G3, rey F1, y nada, las negras están sosteniendo la posición, pero no había mucho. La realidad marca que las blancas tienen todavía un peoncito de más, que es el peón de D5, pero su rey bastante complicado de defender. Para hacerla fácil y cortita, porque ya esta es la última partida, el pequeño resumen que hicimos, las blancas jugaron caballo F5, pero bueno, acá las negras igualaron súper rápido con el cambio previo en G4. Comieron de alfil, la alternativa era comer de peón, no cambiaba mucho la situación. Y tras los cambios, sencillamente Granara recupera el peón y en este momento dejaron en empate. Pero bueno, más de uno andará pensando cómo no siguió esto de negras, porque bueno, el rey blanco está un poquito peor. Pero lo cierto es que con 1 minuto 29 de Hoffman, 2 minutos 13 de Granara, no daba mucho para arriesgar. Bueno, este es el pequeño resumen, no antes sin decirles cómo vamos a jugar, o mejor dicho, cómo van a jugar los jugadores uruguayos en la ronda 3. Bueno, les recuerdo que a partir del 26 tendremos el resumen en vivo en nuestro canal de Twitch de Now64 Ajedrez, todo el campeonato del mundo, ¿no? El viernes 26 comienza este duelo apasionante entre Magnus Carlsen y Nepomniachtchi, así que a no perdérselo. Les digo las tablas de posiciones, jugadas 2 rondas. Vemos que Rosselli va con 2 unidades, Claudio Coppola con 1,5, y después con 1 unidad tenemos a Nicolás Ulaneo, pero con esa partida que no cuenta, que es la que le ganó a López Zambulla por ausencia. Tenemos a Facundo Vázquez, que viene invicto con 2 tablas, 1 punto también. Manuel Larrea, que se recuperó y tiene 1 puntito. Tenemos a Luis Rodríguez, que también se recuperó de su derrota anterior y tiene 1 punto. Y después con media unidad
tenemos a Diego Carbone, Nahuel Díaz, tenemos a Sebastián Granara, tenemos a Alejandro Hosman y a Matías Michailov. Cierra la tabla de posiciones Nicolás López, que como dije anteriormente, tuvo que, por motivos personales, abandonar el torneo. Bien, vamos a la próxima ronda, ¿les parece? Ahí está la próxima ronda. El día de mañana, a partir de las 4 de la tarde de Uruguay, van a enfrentarse Sebastián Granara de Blancas contra Nicolás Ulaneo. Tenemos a Diego Carbone, que se va a enfrentar a Alejandro Hosman. Tenemos a Claudio Coppola, que va de Blancas contra Bernardo Rosselli. Lucha de maestros internacionales ahí. Tenemos a Nahuel Díaz con el joven Facundo Vázquez y Matías Michailov con Manuel Larrea. No se olviden de mañana ver el resumen. Al que le gustó el video puede dejar sus comentarios. Bueno, obviamente compartir el video con sus amigos en las redes sociales. Y nada, cualquier saludito con gusto serán aceptados. Que pasen lindo, a disfrutar todo el campeonato uruguayo en la página de now64.com. Chau, chau.